Entonces, hay cosas en las que un profe generalmente es muy insistente. Y eso hay veces suele incomodar a unos estudiantes. Por lo menos a mí me incomoda que a mí me repitan y me repitan tema o que me lo expliquen mucho. Uy, a mí eso me molesta, me incomoda mucho porque siento que me están subestimando. Pero también aprovechenlo en términos de que uno procura que hay temas que deben quedar claros o hay temas muy puntuales. Entonces, cuando el profesor esté repitiendo mucho un tema es porque ese tema interesa, o sea, no se quede dormido. Si usted ya lo entendió, pues diga, ok, el profe está repitiendo este tema, uy, yo lo anoto acá porque probablemente pues la evaluación entre por ese lado. Entonces es como la estrategia a partir de la cual ustedes pueden aprovechar eso. Y pues si está repitiendo un tema que usted no entendió, pues aproveche para, para retomarlo. Bien. Entonces aquí voy a repetir un tema que yo sé que ya vimos. Y es efectivamente la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Qué nos está diciendo la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Es la capacidad que tiene el organismo de extraer oxígeno. Profe, pero es que la capacidad que tiene el organismo de extraer oxígeno no se llama consumo de oxígeno. Claro, sí, señor. Ahí, digámoslo, usted va bien. Lo que pasa es que la diferencia arteriovenosa de oxígeno, usted lo mira en mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Y pues en realidad la sangre que circula en el organismo no son 100 mililitros de sangre. Generalmente en reposo la cantidad de sangre que circula, y eso ahorita lo vamos a ver en cardiovascular, yo ahí les voy soltando el tip, son más o menos 5.600 mililitros, o sea, 5.6 litros. Entonces, si yo tengo en cuenta que la capacidad que tiene el organismo de extraer por cada 100 mililitros de sangre son, por ejemplo, 5 mililitros, que es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, lo único que yo debería hacer para saber el consumo de oxígeno total es coger esos 5 mililitros y multiplicarlos por la cantidad de veces que cabe 100 mililitros en 4.5 litros o en 4.500 mililitros, o sea, por 45. Y de ahí yo sé entonces el consumo de oxígeno. Entonces decimos que en reposo la diferencia arteriovenosa de oxígeno es de 4 a 5 mililitros. Teniendo en cuenta que el contenido de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre son 20 mililitros, eso quiere decir que a nivel arterial tengo 20 mililitros y a nivel venoso, si la diferencia son 5, pues voy a encontrar 15. Que si ustedes lo ven en esta gráfica, estos 15 de contenido de oxígeno van a tener una relación directa con una presión gaseosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio que coincide con una saturación de la hemoglobina al 75%, que es sangre venosa. Que en ejercicio físico, pues un Egan Bernal, un Fromm, ¿sí? Un Nibali, pues pueden entonces dejar una diferencia arteriovenosa de oxígeno en la cual llevan 20 mililitros, porque no podemos llevar más, o sea, así ellos sean unos superatletas, para saturar la sangre no la pueden saturar más de lo que la puede saturar una persona normal, porque eso depende de la presión atmosférica, no del pulmón que tenga la persona. Lo pueden dejar hasta 18 mililitros. O sea, pueden extraer 18 mililitros. Si tenían 20 y extraen 18, nos quedan a nivel venoso 2 mililitros, que va a coincidir con un contenido de oxígeno de 2 mililitros y con una presión gaseosa de 10 mililitros, que va a coincidir con una saturación de la hemoglobina al 10%. O sea que yo estoy entregando una sangre venosa a 10 milímetros de mercurio de presión, sí, lo cual me va a dar una diferencia mucho más grande entre el alveolo cuando llegue esa sangre venosa y se encuentre con ese alveolo, porque va a llegar una sangre venosa, no va a llegar, miren, me va a tener que volver aquí un montón. Esa sangre venosa que debería llegar a 40 milímetros de mercurio de presión ya no llega a 40 milímetros, sino va a llegar a 10 milímetros de mercurio. O sea que la diferencia entre la presión alveolar y la presión venosa es mucho más grande. O sea que eso cae en cascada. ¿Sí? O sea, la presión que va a llegar precisamente en ese momento va a ser mucho más alta. Y recuerden que el efecto Aldane se presenta en principio, usted empieza a saturar la hemoglobina por la diferencia de presiones. O sea, el efecto Aldane dice, ok, en la medida en que la hemoglobina se empieza a saturar de oxígeno, empieza a soltar el CO2. Eso es claro, ese es el efecto Aldane. Pero la hemoglobina no se empieza a saturar de oxígeno por cuenta propia. Ella se empieza a saturar porque hay una diferencia de presiones. Y en la primera parte en la cual nosotros logramos meter una molécula de oxígeno en la hemoglobina, ya la hemoglobina se vuelve más afín.
y al volverse más afín se carga más fácilmente de oxígeno y al cargarse más fácilmente de oxígeno, pues suelta fácilmente el CO2. Bien, entonces eso que acabamos de explicar es el efecto Haldane, que de alguna manera uno podría decir que es el movimiento de la curva de disociación de la hemoglobina o curva de saturación de la hemoglobina, dependiendo como usted lo llame, hacia la izquierda. Eso no es del todo cierto, pero lo vamos a dejar así, ¿ok? Para no entrar en confusiones. O sea que si alguna vez ustedes le preguntan que el efecto Haldane es que la curva de disociación de la hemoglobina se mueva a la izquierda, usted va a poder decir que sí, pero lo va a decir con un poco de duda porque sabe que, ok, sí, la hemoglobina cuando empieza a ganar afinidad por el oxígeno es por el efecto Haldane, pero empieza a ganar afinidad es porque cambiamos la presión, porque tenemos mayor diferencia de presiones. Entonces eso no lo explicaría del todo, ¿ok? Pero sí, o sea, digámoslo de manera general y para uno no entrar a mayor confusión, uno dice eso, pero a profundidad, y más hablando de todo lo que ha pasado en este momento que nos ha ayudado a pensar más críticamente, es no, el hecho de que la curva se mueva hacia la izquierda habla en este caso de que estamos teniendo una diferencia de presiones entre el alveolo y la vena mucho más grandes y por lo tanto logramos saturar los primeros unidades de hemoglobina más rápido y por lo tanto la hemoglobina se vuelve más afín por el oxígeno. Pero eso ya creo que lo explicamos, ya tengo la gráfica para explicar eso, porque sé que en este momento eso quedó ahí como suelto, pero ya les explico. Porque esta gráfica lo que va a explicar es el movimiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Es decir, que la hemoglobina pierde afinidad. Profe, pero yo cómo sé que se está moviendo hacia la derecha y cómo eso es perder afinidad. Pues señores, precisamente esto es lo que hace la fisiología. Es pensar en abstracto. Esto es pensamiento complejo. Es imaginarse cómo esta curva me está explicando un comportamiento de algo que yo no estoy viendo. Esto es lo duro de la fisiología y de hecho es lo duro y es lo chévere. Entonces, cuando yo tengo un pH de 7.4, mírenlo, este pH de 7.4, recuerden que ese es el pH neutro de nosotros. Nosotros tenemos un pH que es ligeramente alcalino. Un pH de 7 en nuestro organismo ya es un pH ácido. Profe, pero es que en bioquímica, sí, ok. En la química general, uno habla de un pH de 7 como pH neutro. Pero nosotros, en nuestro cuerpo humano, ese pH no sirve, eso ya es un pH ácido. Nosotros hablamos de un pH arterial de 7.4, 7.45 y un pH venoso de 7.35. O sea, nosotros aún a nivel venoso tenemos un pH alcalino. Bien, entonces miremos lo siguiente. Entre el pH sea más alcalino, la hemoglobina gana afinidad por el oxígeno. Entre el pH sea más ácido, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. O sea, cuando el pH es más alcalino, la hemoglobina se carga más fácilmente de oxígeno. Y cuando el pH es más ácido, la hemoglobina suelta más fácilmente el oxígeno. ¿Cómo sé yo que la curva de disociación de la hemoglobina se está moviendo hacia la derecha? Por el P50. Decíamos entonces en clases pasadas que ese P50 coincide con una presión gaseosa de oxígeno a 27 milímetros de mercurio. O sea que a 27 milímetros de mercurio la hemoglobina se satura al 50%. De ahí la importancia y lo del video que nosotros estábamos viendo desde hace rato, es que cuando usted empieza a saturar la hemoglobina por debajo del 60% ya es grave. Porque es que inclusive usted está encontrando una hemoglobina que debería estar saturando el 98% con un contenido de oxígeno de 20 mililitros por cada 100 mililitros, con una presión de 100 milímetros de mercurio, y se va a encontrar con una hemoglobina que se encuentra saturada a 60, mírenlo, que en condiciones normales eso va a coincidir con una presión, en este caso de 35 milímetros de mercurio. Eso no es nada. Cuando la presión de oxígeno debería ser de 100, tenemos una de 35, usted está en la inmunda, o sea, está grave. Es necesario que lo intuben o que le pongan un sistema de soporte de oxígeno porque ya no puede en ese momento saturar la hemoglobina en unos niveles normales y por lo tanto también tiene que tener en cuenta que usted dice, ok, pues de tenerla al 98% la tengo al 60%, estoy bien. No, señor, porque si aquí la cuestión no es directamente proporcional. Si fuera proporcional uno dice está bien, no, pero es que 60 es por debajo de lo venoso. Y usted está tratando de mirar sangre arterial, o sea que tiene la sangre
saturada por debajo de lo que debería tener la sangre venosa, o sea, eso es grave. Bien, entonces decíamos que pues ese es el rango, pero para determinar la curva de saturación de la hemoglobina tomamos como indicador el P50. Quiere decir entonces el P50 que es el punto en el cual logró saturar la hemoglobina al 50%. Saturo al 50%. Si me muevo hacia la derecha, quiere decir que para saturar la hemoglobina al 50% necesito más presión. Antes necesitaba 27 milímetros de mercurio, ahora necesito 30 a 35. Quiere decir entonces que si la hemoglobina necesita más presión para poder saturar el oxígeno, es entonces claro que la hemoglobina está perdiendo afinidad. Bien, ahora miremos bajo qué condiciones la hemoglobina pierde afinidad. La primera es el aumento del ion hidrógeno, ¿no? O del hidrogenión, que eso coincide con una acidificación del medio que estamos viendo acá. ¿Por qué se acidifica el medio? Ah, bueno, pues porque estoy utilizando principalmente una vía anaeróbica, ¿no? Entonces miren lo interesante, estoy utilizando una vía anaeróbica y esa utilización de la vía anaeróbica me está haciendo de alguna manera que llame a la hemoglobina que suelte más oxígeno. ¿Para qué? Para volver a una vía aeróbica y volver a entrar fácilmente en un estado estable. Lo maravilloso de todo este proceso. Ahora, miremos el aumento del CO2. ¿Por qué se produce CO2? Pues porque se está activando el ciclo de Krebs, ¿vale? También ¿dónde se puede producir el CO2? Pues porque estoy acidificando el medio, eso también lo sabemos. Porque ese CO2 puede ser correspondiente a una acidificación a partir del ácido láctico que me libera un hidrógeno, ese hidrógeno lo coge, entonces en este caso el bicarbonato, y al unirse el bicarbonato al hidrógeno, entonces me está produciendo ácido carbónico, que después se puede romper en CO2 más agua, y pues me queda CO2, ¿no? El aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura corporal, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y suelta más fácilmente el oxígeno. Y el aumento de una sustancia que se llama el 2,3-DPG o el 2,3-difosfoglicerato. Que si ustedes lo ven, ese 2,3-difosfoglicerato va a ser un producto resultante de un intermediario de la glucólisis. O sea, y yo cuando hago glucólisis, pues la puedo hacer por vía aeróbica, tanto como por vía anaeróbica. Si la hago por vía anaeróbica, mire que va a pasar lo mismo que estábamos viendo acá. Anaeróbicamente hago glucólisis, esa glucólisis me produce 2,3-difosfoglicerato, ese difosfoglicerato me va a hacer que la hemoglobina pierda afinidad, o sea que la hemoglobina suelte más oxígeno, o sea estamos en una vía anaeróbica, pero los productos, tanto el hidrogenión como el 2,3-DPG de esa vía anaeróbica me está llevando fundamentalmente ¿a qué? La hemoglobina suelte el oxígeno. Ahora, centrémonos un poco, vámonos un poco más allá. ¿En qué lugar del organismo aumenta el ion hidrógeno, aumenta el CO2, aumenta la temperatura y aumenta el 2,3-DPG? En el músculo, cuando está haciendo muchas contracciones de manera repetida, en condiciones de déficit de oxígeno, se produce hidrogenión a partir del lactato. Si aún con eso parte del metabolismo que estoy utilizando en este caso tiene que ver con la vía aeróbica, claro, porque eso es claro, nosotros empezamos a utilizar vías anaeróbicas es porque la aeróbica pues llegó a su tope, entonces quiere decir que lo aeróbico aquí va a tope, entonces pues se produce CO2, pero no solamente eso, también se va a producir ese CO2 porque es hidrogenión, se une al bicarbonato, bla. En el músculo también se produce un aumento en la temperatura, porque hay una contracción muscular. Y recuerden que el calor en definitiva es movimiento. ¿Y qué se está moviendo? Pues los músculos. Cuando usted le da una fiebre, ¿cuándo empieza a darse cuenta usted que le da fiebre? Porque empieza con frío, ¿no? Y entonces empieza a contraer todos los músculos, le da esa tiritona muscular que hace que aumente la temperatura corporal. Fuera de eso, si estoy utilizando la glucólisis, ya sea por vía aeróbica o anaeróbica, estoy produciendo un intermediario que va a resultar en 2,3-difosfoglicerato, que va a hacer que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Es decir, cuando nosotros llegamos a los pulmones, cuando la hemoglobina llega a los pulmones, va a tener unas condiciones de pH bajas, porque en los pulmones el ácido, casi no hay acidificación. Profe, pero llega ácido carbónico, pero no es lo que le pasa al ácido carbónico cuando llega al pulmón, lo convierte en CO2 que se va y en agua, que el agua pues,